Buenas tardes a todos, soy el ingeniero Eduardo Florio, miembro de la Comisión de Ingeniería y Electromovilidad. Vamos entonces a iniciar la conferencia Electromovilidad para Todos, y nos la va a dar la técnica Janina Melissa Tabó, que es técnica electromecánica con orientación electrónica industrial, que forma parte de nuestra Comisión de Ingeniería y Electromovilidad. Ella es prosecretaria de AEBEA, Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos, y participó en el Comité Técnico de Álamos, Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible. Al mismo tiempo ha participado en varios comités normativos de IRAM, Instituto Argentino de Normalización. Tuvo actividades relacionadas con organismos de conformidad técnica como Bureau Veritas y actualmente se encuentra al frente de DOS 25 Soluciones Técnicas, que es una empresa ligada a la capacitación y a la formación en electromovilidad. Entonces, iniciaríamos la charla esta. Janina nos va a desarrollar este tema a través de distintas slides de PowerPoint, y luego, al finalizar, vamos a tener la oportunidad de tener una conversación en base a preguntas y respuestas. Mientras tanto, si ustedes quieren ir adelantando alguna consulta, les sugiero que a través del chat nos hagan llegar alguna inquietud que vayan teniendo. Si no, ya sabemos que al final de la charla vamos a tener oportunidad de conversar sobre este tema que es tan interesante en la actualidad. Por lo tanto, por mi parte, nuevamente agradecemos vuestra presencia. Es una satisfacción que el COPIME, a través de estas conferencias, reúna una cantidad importante de interesados, que no solamente abarca Capital y Gran Buenos Aires, sino también distintos participantes del interior del país, como Río Tercero, Río Gallegos, Monte Grande, la misma provincia de Buenos Aires, Rosario, Punta Alta, Comodoro Rivadavia, La Plata, Rafaela, San Genaro, Santa Fe, Córdoba, Garín, Bragado y Luján. Así que a estos amigos del interior también le damos la bienvenida con gran satisfacción. Por lo tanto, le vamos a pedir a Janina que inicie la conversación y podamos disfrutar de su conferencia. Gracias y Bueno, muy amables. muchísimas gracias, Eduardo. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Buenísimo todos los lugares desde donde nos están viendo. Eh, Ojalá que hoy se lleven muchísimos conceptos y muchísima información. Como dijo Eduardo, si tienen preguntas pueden ir haciéndolas en el chat, y al final vamos a estar charlando. Así que bueno, arrancamos. Bueno, acá hay un temario muy básico que en realidad tiene que ver con lo que habíamos hablado inicialmente en el momento de proponer esta charla, ¿no? Sobre qué temas iba a tratarse. Nada, está a modo de guía. Seguramente aparecerán temas que exceden lo que está escrito acá, pero bueno, está buenísimo ponerlo como una guía, ¿sí? Arrancamos. Bueno, ¿de qué se trata la electromovilidad? En realidad, más allá de qué se trata, en este camino nos tenemos que preguntar desde qué lugar nos preguntamos de qué se trata, ¿sí? Acá van a encontrar cuatro aspectos bien marcados, desde el enfoque ambiental, desde el enfoque social, tecnológico y el económico. Muchos van a encontrar que se solapan y en otros justamente hay acciones
conjuntas y hay acciones que son dispares también, ¿sí? Acá mencioné quizás las más conocidas o quizás las principales, ¿no? Desde el aspecto ambiental, obviamente la electromovilidad nos sirve para disminuir la extracción de combustibles líquidos. El sistema eléctrico, siempre estamos hablando de eléctrico puro, ¿no? Y quizás también, obviamente, con lo que es híbridos. Obviamente, el consumo de combustibles líquidos y también de cualquier hidrocarburo disminuye. Obviamente, también ahí se disminuye muchísimo el impacto ambiental. Hablando del impacto ambiental, también tenemos disminución de la emisión de CO2, de material particulado y del NOx, que son tan nocivos y que obviamente están, no nos damos cuenta, y hay acciones que se están tomando hoy en día que evidentemente no están cumpliendo con los estándares que se piden, ¿no? Desde el aspecto social, bueno, hay dos aspectos muy marcados, obviamente, que tiene que ver con el aspecto ambiental. La mejora en la salud, después vamos a ver en detalle. eh, Está demostrado la incidencia de, obviamente, la contaminación en enfermedades cardíacas, cerebrovasculares, bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la salud y obviamente tienen que ver directamente con la polución asociada al transporte de lo que sea, ¿no? De cargas, de pasajeros, de personas, bueno, cualquier cosa que se mueva genera algún tipo de emisión. Eh, Desde lo social, bueno, genera nuevas corrientes académicas, toda esta nueva tecnología abre justamente nuevas carreras, nuevos pensamientos, eh, nuevas maneras de enfocar diferentes problemáticas, rediseño de vehículos, rediseño de redes eléctricas. Bueno, hay un montón de corrientes académicas que se pueden generar nuevas, y bueno, son todas bienvenidas, ¿sí? Es una evolución natural de la parte académica. Eso también conlleva que se generan oportunidades de empleo y innovación tecnológica. Obviamente, si aparecen nuevas corrientes académicas, van a aparecer nuevas oportunidades de empleo a todos los niveles que se les ocurran, desde el diseño de nuevos vehículos o el diseño de componentes, en el desarrollo de productos, desarrollo de nuevas tecnologías, que siempre se están modificando, siempre se están actualizando. En la parte de instalación, en la parte de los técnicos justamente, líneas nuevas de trabajo, modificación vehicular, bueno, hay un montón de oportunidades que se abren a través de la electromovilidad. Desde el aspecto económico, bueno, ahí yo puse ahorro en combustible y mantenimiento en partes móviles, porque quizás es el enfoque más amplio, ¿sí? Generalmente cuando se habla de la electromovilidad y hablando de livianos y pesados, siempre se tiende a pensar de que es muchísimo más caro que su equivalente en vehículo de combustión. La realidad es que la unidad inicial sí es más cara, pero todo el ciclo de vida, desde el momento que lo comprás, lo utilizás y todo el ciclo de mantenimiento de combustibles, siempre, y hay muchísimos estudios que terminan demostrando que el eléctrico, mejor dicho, siempre es más económico. Y obviamente, al tener menos partes móviles, al ya dejar de lado el motor de combustión, hay un montón de cuestiones que ya no es necesario tenerlas en cuenta, ¿no? Como mantenimiento de fluidos, cambio de correas, bueno, un montón de cuestiones económicas que desaparecen. ¿Aparecen otras? Sí, pero en el macro, en la totalización de todo, de todas las inversiones, siempre va a ser más favorable el eléctrico, ¿sí?
Bueno, ahora vamos a poner un contexto a todo esto. ¿Por qué aparece la electromovilidad? ¿Sí? Bueno, en realidad acá aparece la electromovilidad, estamos hablando de en esta época, en la época actual, aparece como una limitación a la venta y comercialización de motores térmicos. En realidad, a inicios del siglo XX había muchos autos eléctricos. Uno de cada tres autos eléctricos en Nueva York, uno de cada tres autos en Nueva York era eléctrico, ¿sí? Eh, la comercialización de autos eléctricos era normal, era habitual. ¿Qué pasó? Bueno, obviamente por una cuestión de intereses se abocó al desarrollo de vehículos de combustión interna y se dejó de lado, ¿sí? Fue por una cuestión de intereses. Ahora, por una cuestión ambiental, llamamos de nuevo a la electromovilidad y la encontramos obviamente como eh, la solución a esta cuestión ambiental que realmente es transversal a todos los aspectos, en todos los países del mundo. Ya no hay una etapa, que después lo vamos a ver más adelante en la cuestión ambiental, ya no hay vuelta atrás y bueno, hay que tomar acciones. La electromovilidad es una acción concreta que es realizable, obviamente ya hace años que está sucediendo, pero bueno, hay que poner metas y acá ya tiene que ver con las cuestiones políticas, con las cuestiones sociales, ¿sí? Acá lo que vamos a encontrar es un mapa de la limitación a la venta y la comercialización, y también está incluida la fabricación, ¿sí? En donde encontramos que diferentes países tienen diferentes metas, ¿sí? Algunas más ambiciosas que otras. Lo último que encontramos acá es en el acuerdo de Glasgow, al menos 31 personas, 31 países se pusieron de acuerdo en el stop a la comercialización y a la venta, ¿sí? Inclusive también participaron marcas y también participaron algunos autopartistas. La realidad es que, como ven acá en el mapa, faltan muchos aún, ¿sí? Hay algunos que están en decisión, hay otros que realmente no les interesa. Los que sí han tomado decisiones son justamente los que tienen que ver con la mayor cantidad de emisiones asociadas al transporte de carretera. Por lo que, bueno, han tomado una decisión y en ese sentido están trabajando, ¿sí? Acá en todas las presentaciones van a encontrar, después obviamente Eduardo les va a compartir la presentación, abajo están los links de toda la información, ¿sí? Para el que quiera consultarlo o para el que quiera actualizar la información más adelante. Bueno, ¿qué pasa en Argentina? Porque anteriormente vimos lo que pasaba en el mundo y le voy a poner de nuevo, acá Argentina está en gris, no tiene una meta hoy en día, ¿sí? No tiene una decisión. Bueno, ¿qué es lo que sucede? El tema de la limitación a la venta y la comercialización estrictamente hoy en día no está regulado, ¿sí? Se está intentando que suceda a través de una ley de promoción de la movilidad sustentable en la cual indica como una medida un poco tibia, diría, que a partir desde el 2041 no podrán comercializarse vehículos con motor de combustión interna nuevos en el territorio nacional. No quiere decir que va a estar prohibida la circulación y tampoco quiere decir que va a estar prohibida la fabricación, ¿sí? Así que bueno, ahí hay un gris. El proyecto de movilidad, de promoción de la movilidad sustentable, en realidad nació de este plan de desarrollo productivo y a su vez pasaron un montón de instancias en las cuales nació como una ley de electromovilidad, después se le incluyeron otros aspectos no tan sustentables. Y por último, el proyecto que pasó por diputados tiene que ver con una ley que tenga que ver
con la parte industrializada y la promoción de tecnologías y de negocios asociados a la electromovilidad. Por eso, bueno, acá hay un breve resumen de qué se trata el proyecto de ley y qué es lo que hace, ¿no? Obviamente no es solamente la parte estrictamente de los vehículos, sino que, bueno, ponen régimen de beneficios, creación de la Agencia Nacional de Movilidad Sustentable, bueno, la proliferación de autopartes. Bueno, la verdad es como que es bastante ambicioso el proyecto y excede específicamente lo que es la electromovilidad, que está buenísimo, pero bueno, en este momento hay que tomar decisiones y acá como ven en la nota, eh, hoy en día crece lento la electromovilidad, después vamos a ver algunos números, pero podría crecer muchísimo más rápido, pero bueno, no crece hoy en día de la manera que se espera porque justamente las condiciones políticas y económicas no ayudan a eso, ¿sí? Bueno, vamos a pasar un poco a la parte ambiente. Vamos a hablarlo desde lo que es la contaminación, ¿sí? Acá encontramos una nota que es muy interesante, en donde dice, justamente en el marco de la pandemia, compara marzo versus abril del 2020, cómo bajó la contaminación, ¿sí? Acá está mostrando en el ámbito del AMBA, pero bueno, ahí justamente si entran al link van a encontrar en otras ciudades de Argentina. Entonces, bueno, es notorio, o sea, se nota si no hay circulación de vehículos, transporte, todo lo que sea transporte de carretera, y tampoco en esa época hubo movimiento industrial, bueno, obviamente la contaminación atmosférica bajó. De hecho, nosotros notábamos cuando estábamos en la calle que el aire era más limpio. Eh, y eso es una evidencia empírica de que evidentemente el transporte de carretera nos está contaminando de alguna manera, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Bueno, en función de lo que vimos anteriormente, desde la parte del Estado, se tienen que implementar políticas públicas para justamente tener en cuenta el tema de la contaminación, ¿sí? Como muchos sabrán, todos los países del mundo, o la gran mayoría de los países, se han comprometido a través del Pacto de París en qué manera van a contribuir a la descarbonización, ¿sí? Esos compromisos se llaman acá las contribuciones determinadas a nivel nacional, que diferentes países han ido de menos a más en los compromisos, o sea, en cuánto me comprometo a descarbonizar el medio ambiente y cómo lo voy a hacer, ¿sí? Bueno, Argentina ha presentado dos NDC, la primera en el 2016, la segunda en el 2020, en donde fue al revés. Se presentó con una meta un poco más ambiciosa, en donde se presentó con 483 megatoneladas de CO2 equivalente, y en la segunda presentación bajó el número a no exceder las 358,8, ¿sí? Perdón, es más ambicioso, no menos. Bueno, aún así, todas estas medidas que quiere tomar, que pretende tomar el Estado, sí, no sé, hay alguien que estaba hablando. Aún así, todas estas medidas y otras medidas más, obviamente, no solamente la cuestión estrictamente de la electromovilidad, o mejor dicho, del transporte, sino todo lo que tiene que ver con el agro, con la aplicación de eficiencia energética, bueno, un montón de otras cuestiones más,
según esta página, que es el Rastreador de Acción Climática, que es, digamos, el organismo que controla todas las acciones de cada uno de los países que se han comprometido, bueno, nos muestran que las acciones que está tomando Argentina hoy en día son insuficientes, ¿sí? Obviamente por todo el monitoreo de las acciones que se van haciendo. Esto la verdad que es de alguna manera, no sé cómo decirlo, en realidad es un poco, el gobierno tiene que hacer algunas acciones o tiene que comprometerse un poco más, no solamente desde lo que es planes de implementación, sino de no hacer orden y contraorden sobre algunos proyectos en los que están trabajando, cuando en realidad son en contra a lo que se han comprometido en el Acuerdo de París, ¿sí? Así que bueno, acá en el link y en todos los links van a encontrar mayor información con respecto a las políticas públicas ambientales, ¿sí? Dentro de lo que es ambiente también encontramos la parte de salud y contaminación del aire, como habíamos hablado anteriormente. Eh, bueno, la OMS indica acá, la verdad que son unos números bastante feos, ¿no? 36% de las muertes están asociadas al cáncer de pulmón, el 34% de las muertes están asociadas a accidentes cerebrovascular y el 27% de las muertes están asociadas a cardiopatías. Todo tiene que ver por la contaminación del aire. Entonces, bueno, nos queda a nosotros pensar qué es lo que podemos hacer. Obviamente la electrificación tiende a bajar todos estos factores, ¿sí? Que obviamente, más allá obviamente, de las muertes, también habla de enfermedades, que esas enfermedades también se tienen que tratar. Entonces, bueno, hay un concepto de hacer una inversión en algunas acciones muy específicas y que tengan que ver con las mejoras, en este caso del transporte, y que se van a ver reflejadas en otras acciones, no solamente acá este es en el caso de la salud, también se puede ver por ejemplo, en la cuestión ambiental, se puede ver en cuestiones sociales. Así que bueno, hay mucho para tratar ese tema. Y obviamente no lo vemos, ¿sí? Esto es una cuestión que no se ve. La OMS ha indicado ahora nuevos valores en lo que es calidad del aire, comparando los niveles del 2005 contra los niveles del 2021, ¿sí? Se ha puesto más estricto en algunos tipos de contaminantes, en los cuales se ha demostrado que obviamente están relacionados con lo que veíamos acá, ¿sí? Los más silenciosos obviamente son las partículas, el material particulado y más el que es más pequeño, ¿sí? Que tiene que ver muchísimo con las tecnologías diésel de última generación, en las cuales estas partículas entran al sistema respiratorio, se pegan en los alvéolos y bueno, ocasionan un montón de enfermedades y algunas cuestiones letales, ¿no? También aparecen otros, otros contaminantes, que si bien específicamente no son como contaminantes, pero al momento de combinarse eh, con otras partículas que se encuentran en el ambiente, generan muchísimo más daño, ¿sí? Pasamos al siguiente. Bueno, hasta ahí hablamos de la parte ambiental, ahora lo vamos a encargar desde la parte de la eficiencia, ¿sí? Esto lo van a ver por todos lados y esto en realidad es números, ¿sí? No hay ningún tipo de contemplación, no hay ningún tipo de favoritismo, estos son números duros, y es una realidad, ¿sí?
Comparando un auto eléctrico versus uno de combustión, uno de motor de combustión interna, encontramos que obviamente de este lado vamos a tener una eficiencia del 90% de un motor eléctrico, después vamos a ver un poquito más detalle el por qué, y de este lado le estamos dando un 30% en una situación óptima, digamos, a un vehículo de combustión interna, ¿sí? Viendo acá los consumos de cada uno, que son consumos estándar, en obviamente la unidad energética que le corresponde a cada uno, kilowatt hora para el eléctrico y litros para el de combustión interna, bueno, hacemos una comparativa diciendo que un litro de combustible es similar a 10 kilowatts hora y nos va a dar este tipo de rendimientos, ¿sí? 16 kilowatt hora cada 100 kilómetros y 80 kilowatt hora cada 100 kilómetros si obviamente transformamos todo esto a eléctrico. Hacemos las cuentitas y nos da que obviamente el eléctrico consume 5 veces menos energía para hacer la misma cantidad de recorrido, ¿sí? Bueno, hablando de energía, acá llega uno de los hitos de los cuales quería hablar, porque siempre escucho algunas cuestiones que tienen que ver, como van a encontrar acá estas imágenes donde dice, bueno, me siento tan sucio, soy el diésel, pero ahora soy eléctrico y me estoy alimentando no sé, acá hay una matriz sucia, digamos, ¿no? O acá vamos a encontrar una imagen de un eléctrico cargándose con un grupo electrógeno. Y esto es un poquito para enseñarle a los detractores que en realidad todas estas cuestiones tienen que ver con cálculos y con sentarse a hacer sumatorias de rendimientos y eficiencias, ¿sí? Acá lo que encontramos en este gráfico, que es medio raro, pero ahora lo vamos a ir siguiendo y está bueno, es cómo se transforma la energía del pozo a la rueda, que es como uno debería comparar dos tipos de vehículos, ¿sí? De diferentes tipos de motorizaciones. Y acá lo que tiene de bueno es que obviamente se incorpora todo lo que es la matriz por la cual la energía llegó a ese vehículo, ¿sí? Entonces encontramos por lo menos 4 opciones, la opción A, la opción B, la C y la D, en donde la primera la opción A es un vehículo de combustión tradicional, en donde el combustible llega a través de combustible fósil, del pozo, pasa por la etapa de refinación, la distribución, en donde obviamente la distribución de este combustible está asociada a un transporte, ¿sí? a otro transporte automotor, y en donde pasa a un vehículo de combustión, y bueno, acá se van sumando los rendimientos de cada una de esas etapas, ¿sí? La sumatoria de todos estos rendimientos nos da que este tipo de configuración tiene una eficiencia del 16%, ¿sí? Que del pozo a la rueda, el 16% de la energía que sale de acá es la que llega a la rueda. Después tenemos la opción B, en donde una usina térmica, como por ejemplo puede ser en el ámbito de Buenos Aires, donde tenemos la gran mayoría de la matriz es térmica, en donde, bueno, acá en este caso puede estar alimentada por combustible nuclear, no se indicó cuál es el rendimiento, pero por ejemplo puede ser que sí venga por refinación de biocombustible, también puede ser que venga por el gas, no está incorporado acá, pero podría ser también, obviamente. En esta usina obviamente pasa a la etapa de transmisión y distribución, en donde hay un rendimiento asociado también, hay pérdidas por transmisión, y de la transmisión llega al vehículo eléctrico en sí, ¿sí? Este vehículo eléctrico dijimos que tenía un rendimiento bastante alto, acá en este caso le puso un 95, y la sumatoria de todos esos rendimientos es del 30%. Acá estamos hablando de un vehículo eléctrico en una situación en la cual es la más desfavorable, está alimentado a través de una matriz eléctrica que tiene aporte de combustible, ¿sí?
esta sería la opción, una de las opciones más desfavorables. Acá en este caso lo que tenemos abajo es la opción más favorable, en donde tenemos energía renovable, pasa obviamente a un vehículo eléctrico y del vehículo eléctrico pasa directamente la energía a las ruedas, en donde acá tenemos una eficiencia del 85%, ¿sí? Y después puede existir también la opción C, que es energía renovable, pasando justamente por una red de distribución, que esto sería generación distribuida, y en donde pasa directamente al vehículo y aparece una eficiencia del 81%. Estos valores obviamente siempre se pueden modificar porque tiene que ver, obviamente, primero con la eficiencia del vehículo en sí, después tiene que ver con la eficiencia de la matriz. Las diferentes matrices tienen diferentes rendimientos y diferentes eficiencias. Obviamente también la matriz de transmisión, todo eso se calcula, son datos que se pueden, que son medibles y existen y se puede calcular, ¿sí? Lo importante de esto es tener ese concepto en el cual hasta inclusive un vehículo eléctrico siendo alimentado con una matriz no limpia, ¿sí? No verde, sigue siendo muchísimo más eficiente, en este caso casi el doble, que un vehículo de combustión, ¿sí? En su configuración tradicional, ¿sí? Esto es para desmentir justamente esto que dice acá, en donde te dicen, no, ¿para qué vas a tener un auto eléctrico si al final de cuentas, si no sos esta opción de acá abajo, no podés hacer nada? No, la realidad es que siendo hasta esta opción también es favorable, ¿sí? Bueno, acá nos vamos a poner un poquito más nerds. Hablando de energía, vamos a encontrar, esto es en el caso de Argentina, lo que vamos a encontrar es en qué se consume esta energía, ¿sí? Acá lo que tenemos es el inventario de gases de efecto invernadero, que esto lo pueden encontrar. Justo acá puse, este es el del, espera que me tapa acá, no puedo ver. Este es el del 2018, que era el que estaba disponible, ¿sí? En donde encontramos que la energía que se consume en Argentina, el 27% tiene que ver con el transporte, ¿sí? Bueno, acá es un poquito más chiquito todo lo que es navegación y aviación, pero la gran mayoría tiene que ver con el transporte por carretera, ¿sí? Después, obviamente, todo el segundo tercio tiene que ver con las industrias. Eh, y después lo que es industrias de la energía, perdón, todo lo que sea industria de la energía, y acá están las industrias manufactureras. Obviamente el 27% de la energía no es un dato menor, o sea, además de que es una cuestión de consumo, también es una cuestión de emisiones, ¿sí? Por lo cual no es menor tener en consideración bajar el transporte justamente para tener menos emisiones y menos consumos también. Hablando un poquito, retomando lo que hablábamos antes de la matriz energética, acá vemos cómo está armado la matriz energética de Argentina. Esta es puntualmente la de 2023, está bastante actualizada, es donde encontramos que casi el 60% de la generación eléctrica es a través de generación térmica, puede ser a través de la quema de diésel, de biodiesel, de centrales de ciclo combinado, bueno, la quema de gas incluye todo eso. Acá hay un 27% casi en hidroeléctrica, y después por suerte va creciendo el tema de las renovables, en donde ya casi tenemos un 11-12%, ¿sí? Por eso decimos, si este transporte lo tenemos que migrar a eléctrico para bajar las emisiones, la electricidad que se va a necesitar para mover esos vehículos va a venir de acá, ¿sí? Lo ideal es que venga de estas dos porciones, pero la realidad es que no va a suceder eso en el corto plazo porque obviamente nuestra matriz tiene su mayor componente térmica. Volviendo a lo que habíamos dicho antes, aún así y todo, la mejora siempre es considerable.
Bueno, ahora nos vamos a poner un poquito más, nos vamos a divertir más, vamos a empezar a ver un poco de autos y tecnologías. Vamos a arrancar con los grados de electrificación. Y acá siempre me gusta hacer una, una historia de decir desde dónde voy y hacia dónde llego, ¿sí? La electrificación tiene que ver con cuán electrificado es un vehículo. Y ahí vamos a encontrar diferentes categorías, siendo las que están más abajo son las que menos electrificadas están y las que están en la cima son las que están electrificadas en su 100%, ¿sí? La realidad es que hoy en día la gran mayoría de los vehículos tienen un grado de electrificación, ¿sí? Porque si tienen un motor de combustión interna, también las tecnologías nuevas tienen, por ejemplo, el start-stop y algún tipo de carga regenerativa muy pequeña para algunos servicios de baja tensión. La realidad es que hay una gran parte del mercado argentino que está en esto. Son electrificados de alguna manera, pero no lo saben, ¿sí? Después nos vamos poniendo un poco más eléctricos y pasamos a los híbridos, ¿sí? En donde los híbridos se separan en dos categorías, los híbridos que son tradicionales, convencionales, y los híbridos enchufables, en donde aparecen algunas caracterizaciones con respecto a estos vehículos híbridos. Aparece justamente la conducción en modo eléctrico, en donde puedo hacer algunos kilómetros en modo eléctrico puro, ¿sí? Con los de abajo no, con los vehículos electrificados mínimamente no puedo hacer nada en modo eléctrico. Acá ya puedo hacer algunos kilómetros. A medida que me voy electrificando más, va creciendo esta batería porque ahora me permite una conexión para la carga externa, por eso son vehículos enchufables, híbridos enchufables, en donde la electrificación va ganando preponderancia más sobre todo este vehículo y justamente empieza a pasar un fenómeno en donde el motor de combustión ya no es el motor principal, no es el motor en donde voy a obtener más kilómetros, sino que acá en este caso, en este tipo de tecnologías, los motores de combustión funcionan como un generador, sería como un eléctrico, que es el que está acá arriba, pero bueno, puede tener un pequeño grupo electrógeno encima que me extiende un poco más el rango. Siempre estamos hablando de, en este caso, conducción, tracción eléctrica, ¿sí? Pero bueno, tienen un pequeño apoyo de generación de combustión. Y obviamente en la cima los que son conducción totalmente eléctrica, ¿sí? Esto está bueno porque nos pone un poco en alerta de cuando tenemos que ver un auto, cuando pensamos en la electrificación de un vehículo, pensamos qué queremos hacer con esa electrificación o qué es lo que nos sirve. Acá en este punto, desde el híbrido al híbrido enchufable, acá hay un quiebre, ¿sí? Porque en teoría, y bueno, por ahí lo que se cuenta por ahí es que de acá para arriba se empiezan a considerar eléctricos, de acá para arriba no, de acá para abajo no, aunque sean híbridos, ¿sí? Porque obviamente la parte del aporte del motor de combustión es muchísimo mayor en comparación a lo que puede hacer en kilómetros eléctricos. Acá, nada, un poco de bibliografía de qué es lo que hay en el mercado y cómo se llama, ¿sí? Porque van a encontrar, si encuentran notas por ahí o se ponen a leer, van a encontrar un montón de definiciones. Y bueno, qué es lo que significa cada uno, ¿no? Y acá estábamos hablando tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? De este grado de electrificación, en donde aumenta el grado de electrificación y disminuye el grado de aporte del motor de combustión, ¿sí? Y acá la comparación está buena porque nos indica. Y aparecen algunas tecnologías, como lo que es hidrógeno, ¿sí? Con celda de hidrógeno o con hidrógeno en la combustión, ¿sí? Encontramos los vehículos eléctricos, o sea, los de batería puros, que son los que tienen 100% de kilómetros en modo eléctrico.
Después aparecen los que tienen el rango extendido, que son estos vehículos que les comenté recién, que tienen algún tipo de generación extra a través de un motor de combustión, pero el motor de combustión no es para la tracción. Los mild hybrid, que en realidad están entre lo que es un sistema start-stop y están por debajo de un híbrido tradicional, ¿sí? Y acá se encuentran mucho en Argentina. Son híbridos ligeros, ¿sí? Tienen el nivel más bajo de electrificación, como dice acá. Los híbridos tradicionales, el motor principal es de combustión, pero bueno, tienen un motor eléctrico pequeño que apoya al térmico, como lo que comentamos recién, en donde algunos momentos puede funcionar en modo eléctrico 100%, pero es por poco tiempo. Después los híbridos enchufables, es un peldaño más en la electrificación, porque es un híbrido normal, el cual tiene una batería más grande, y a esa batería más grande, además de que se puede cargar a través de la regeneración, y obviamente a través de la generación por el motor de combustión, se puede cargar por una red de carga a través de un cable, o sea, pueden cargarse en la red. Los vehículos de celda de hidrógeno no dejan de ser vehículos eléctricos, lo único que en vez de tener una batería de iones de litio, como tienen todos los que están acá arriba, tienen un tanque de hidrógeno en el cual se almacena justamente hidrógeno, y a través de una pila de hidrógeno transforman ese hidrógeno en iones, perdón, en electrones para almacenarlos en una batería. Y esa batería a su vez alimenta el motor eléctrico. La tracción es 100% eléctrica. Y después lo que tenemos abajo, que es lo que menos se ve, son vehículos que tienen un motor de combustión que funciona con hidrógeno. No son los vehículos tradicionales de combustión a los cuales se le pone hidrógeno, sino que son vehículos diseñados específicamente para eso, en donde obviamente las emisiones no están asociadas a lo que conocemos habitualmente, hay otro tipo de emisiones asociadas a la combustión del hidrógeno, pero no es una tracción eléctrica. Bueno, acá los tipos de electrificación es un gráfico muy evidente en donde vemos justamente lo que estábamos hablando recién, ¿no? Que estas baterías, a medida que me voy poniendo más eléctrico, o sea, que van aumentando la cantidad de baterías, va disminuyendo este accionar del motor de combustión, ¿sí? Y que obviamente se ve también en cómo es en la tracción. Teniendo, bueno, un motor de combustión interna, acá sencillo, la tracción es puramente por el motor de combustión. Acá tenemos un híbrido no enchufable, o sea, un híbrido tradicional, en donde hay una retroalimentación, hay una carga y descarga, porque obviamente este motor eléctrico asociado a la transmisión funciona como tracción y funciona también como carga de las baterías. Obviamente esto tiene que ver con la eficiencia del vehículo en sí, aumenta la eficiencia de este vehículo, después vamos a ver por qué. Pero bueno, todavía no está dentro de lo que sería un eléctrico o de lo que se considera un eléctrico. Acá ya, a partir de acá, sí. ¿Por qué? Porque las baterías ya tienen otra preponderancia, el motor de combustión disminuye, sigue siendo igual que un híbrido no enchufable, pero tiene esta característica en la cual, obviamente, estamos hablando de un menor nivel de emisiones y estamos hablando de un nivel mayor de batería. Acá tenemos el eléctrico con extensor de rango, que digamos es el último manotazo del motor de combustión, porque en su gran mayoría trata de hacer kilómetros con eléctrico, pero bueno, existe la posibilidad de que intervenga un motor de combustión. La diferencia es que acá ya no funciona para tracción, ¿sí? Ya no lo encontramos traccionando el vehículo, sino que lo encontramos como un apoyo a las baterías para, obviamente, generar más energía eléctrica y en el caso de que no pueda enchufarme. Y acá tenemos el eléctrico 100%, en donde no hay emisiones, y bueno,
la batería está al 100% en esta configuración, ¿sí? Híbridos eléctricos, bueno, acá tenemos, son imágenes que la verdad están buenas. La comparativa entre el eléctrico enchufable y el no enchufable. Bueno, qué es lo que vamos a encontrar? Lo que dijimos recién, baterías más grandes, que es una batería enchufable. Esta batería del lado del híbrido es autorrecargable, no se puede enchufar, ¿sí? De este lado, estos vehículos están pensados desde la eficiencia y de este lado están pensados desde la sustentabilidad, ¿sí? Porque este vehículo sí se puede enchufar, este sí está considerado como un eléctrico y de este lado está pensado como un vehículo de alta eficiencia. Si bien los dos son de alta eficiencia, pero bueno, de este lado están pasando otras cosas. Acá encontramos componentes, esto es un vehículo híbrido, puede ser también una configuración para un híbrido enchufable, en donde encontramos diferentes configuraciones de los componentes que encontramos dentro del vehículo, ¿sí? Acá en este tipo de tecnología encontramos 4 tipos de configuraciones, en serie, en paralelo, de potencia ramificada y de ejes paralelos. Obviamente en todos tenemos una o dos máquinas eléctricas. Le decíamos motor eléctrico, pero ahora le vamos a decir máquinas eléctricas. Obviamente tenemos batería de alimentación de estas máquinas. Sigue apareciendo nuestro motor de combustión en diferentes configuraciones dentro del vehículo, ¿sí? Longitudinal o transversal. Y aparecen algunos nuevos componentes en donde, por ejemplo, en este caso, la transmisión se combina con la máquina eléctrica, en donde justamente aparece lo que es la regeneración. Acá es lo mismo que vimos, pero para los híbridos enchufables. Bueno, y acá tenemos nuestro auto eléctrico con un despiece de los componentes. La verdad es que este tipo de vehículos aparecen un montón de componentes nuevos que no los tienen. Desde afuera aparece un auto similar, pero bueno, adentro están pasando otras cosas y aparecen otros componentes. Acá tenemos la batería de tracción. Hay que separar lo que es la batería de tracción de la batería auxiliar. Esta sigue siendo una batería de baja tensión y acá aparece una batería de alta tensión. Estamos hablando de 300, 400 volt de continuo, obviamente. Aparece mucha tecnología en lo que es electrónica de potencia, ¿sí? Porque obviamente vamos a tener diferentes valores y diferentes naturalezas de tensión dentro de este vehículo, ¿sí? Nos van a aparecer cuestiones que tienen que ver con transformar la alterna a continua, la alterna de la carga a la continua, de cómo se carga esta batería, que obviamente se carga continua, y después diferentes niveles de tensión, porque esta batería de 12 volt ya no se carga a través de un alternador, sino que se carga a través de la batería de 400 volt. Bueno, aparecen un montón de nuevos componentes que después los vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Bueno, acá lo tenía que mencionar, bueno, el vehículo de hidrógeno, este es el de Zelda, en donde, bueno, tiene que ver con lo que mencionábamos antes. Sigue siendo un vehículo eléctrico que tiene su motor, su batería, tiene su parte de electrónica. Acá tiene la celda de combustible que obviamente se alimenta de los tanques de hidrógeno líquido y bueno, se combina con la entrada de oxígeno para generar estos electrones a través de la electrólisis. Bueno, no es de las tecnologías que, si bien se menciona mucho el hidrógeno, para lo que es livianos hay muchas dudas de si funciona o no, ¿sí? Más que nada porque la tecnología del hidrógeno, para generarlo se necesita muchísima energía y esa energía debería ser, en su componente, limpia, debería ser verde, ¿sí? Así que hay varias
hay más dudas que certezas en lo que corresponde a transporte de vehículos livianos, ¿sí? Pasamos a componentes. Como enseñé anteriormente, aparecen todos estos componentes nuevos, ¿sí? Que la verdad es que no tienen nada que ver con lo que es un motor de combustión. Aparece la batería de alta tensión, que obviamente siempre va a aparecer con un BMS, un Battery Management System. Es un sistema que tiene que estar con la batería de alta tensión, que obviamente es el que lo protege, el que lo comunica con el resto de los otros componentes, lo protege desde lo que es el aumento de temperatura, nivelación de la tensión de las celdas. Bueno, es súper vital este componente. El motor de alta tensión, que no es un motor tradicional como el que encontramos en la industria, es un motor diferente, es un motor desarrollado para eso, tiene algunos componentes muy específicos. eh, bueno, después los vamos a ver un poquito más adelante. Aparecen conductores y conectores de alta tensión, aparecen estos cables que no son los cables tradicionales, son cables de alta tensión en continua, tienen que tener condiciones diferentes. Los conectores lo mismo, porque aparecen un montón de componentes de alta tensión que van a estar sometidos, van a estar metidos en un chasis. Aparece lo que es el tema de seguridad intrínseca. Justamente cada uno de estos componentes me tienen que ofrecer un grado de seguridad eléctrica extremo o máximo, porque obviamente un vehículo eléctrico tiene un compromiso en lo que es la seguridad mayor que, por ejemplo, cualquier instalación en donde puedo hacer una descarga a tierra, que acá no la tengo, ¿sí? En el único momento en donde puedo aparecer una tierra o una protección de puesta a tierra es en el momento de la conexión a red, que no todos los vehículos lo tienen y aparte no están siempre conectados. Hablamos de la tecnología de lo que es electrónica de potencia, aparece en el convertidor DC-DC que hablábamos recién, por ejemplo, en un caso de pasar 400 a 12 volt. Aparece el cargador on board. Todos los vehículos tienen o tienen que tener un cargador, ¿sí? En donde tenemos un conector a red, que este es el conector que dispensa energía, que le decimos cargador de energía eléctrica desde la red, ¿sí? Que esto es lo que vamos a encontrar como una boca de expendio de energía, y del otro lado lo que tenemos es el cargador en el vehículo. Este componente siempre tiene que estar, ¿sí? Adentro del auto, porque es lo que machea de alguna manera un montón de otras cuestiones que vamos a hablar más adelante. Y después aparecen otros componentes, la batería de 12 volts sigue estando en diferentes configuraciones, pero sigue estando porque todos los periféricos del vehículo se siguen alimentando con 12 volts. Y aparecen otros componentes como los compresores de alta tensión o calefacción de alta tensión, porque obviamente hay un montón de periféricos que antes dependían del motor de combustión y ahora ya no van a depender más, porque este motor de combustión no existe, ¿sí? Vamos a hablar un poco más de los componentes. Bueno, el principal, no sé si el principal, pero por lo menos es uno de los más entretenidos, la máquina eléctrica, el motor. Vamos a decirle, el motor eléctrico ahora pasa a llamarse máquina porque justamente tiene una performance diferente. Acá encontramos nada, esta comparativa entre la eficiencia de un motor de combustión versus un motor eléctrico. Obviamente el motor eléctrico es superador casi 3 veces, ¿sí? Obviamente tiene menor cantidad de partes móviles, pueden ver de este lado la cantidad de partes móviles que tiene versus la otra. Esto influye en que tenga menos mantenimiento, menos calentamiento, menos de otras cuestiones que tienen que ver con lubricación, con desbalanceos, bueno, con un montón de otros factores. ¿Qué características tienen estas máquinas eléctricas nuevas? Porque la verdad es que es muy interesante la aplicabilidad de estas nuevas máquinas, ¿sí? Obviamente la primera, como no se quema combustible, no se liberan gases. Los motores producidos en serie son más compactos, sí, es cierto, o sea, es una cuestión que tiene que ver con lo que es la industrialización. Ya no se necesita circuito de refrigeración, tampoco aceite, no requiere mantenimiento, lo dije previamente.
ya no hace ruido, ¿sí? Y sus vibraciones son imperceptibles. Desde los que somos fierreros, acá esto, para algunas cuestiones está buenísimo, para otras cuestiones no tanto, ¿sí? Más, tiene que ver más con nuestro corazoncito fierrero, que el tema que no haga ruido es como que nos duele de alguna manera, pero bueno, en algunas cuestiones, como por ejemplo en lo que es el transporte público, que el vehículo no haga ruido, la verdad que está buenísimo, ¿sí? Después algunas cuestiones técnicas que dije anteriormente, no varía la temperatura, no hay elementos oscilantes. Y acá aparece una de las características más interesantes de esto, ¿sí? Este motor eléctrico no requiere caja de cambios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el avance en la tracción tiene que ver con una cuestión directa de la rotación del motor, en líneas generales, ¿sí? Del motor eléctrico. Y aparece otro fenómeno, que es la reversibilidad. Para hacer marcha atrás en un vehículo de combustión, obviamente tengo que accionar la caja de cambios y poner ahí una inversión mecánica. Acá la reversibilidad es justamente cambiar una fase, o sea, no hay mucho más vueltas. Después, otro factor que tiene que ver con esta cuestión de desarrollar el par máximo desde el momento cero, que acá lo vemos en una comparativa con Nissan Leaf, que es uno de los vehículos más vendidos, acá en Argentina hay varios, versus un Nissan de combustión, en donde encontramos cómo es el comportamiento del par motor de los dos motores, ¿sí? Y encontramos obviamente una performance superadora del motor de combustión. Que esto es lo que me interesa, esto es lo que transformo en par motor. De este lado tengo la potencia, obviamente el eléctrico va ganando potencia y la sostiene en el tiempo a medida que va aumentando las revoluciones. El de combustión, bueno, tiene un punto máximo y después cae. O sea, si yo lo paso de vueltas, ya no me va a entregar potencia y obviamente tampoco voy a tener torque. En este caso, nos sirven estos gráficos para ver por qué hablamos de la eficiencia de un vehículo híbrido, ¿sí? La gracia de un vehículo híbrido es que aprovecha el momento de arranque en eléctrico y cuando ya no puede soportar más ese arranque eléctrico, pasa al motor de combustión. Entonces el motor de combustión, al haber superado toda esta fase de la inercia, de vencer el movimiento estático, empieza a trabajar en su mejor zona. Acá, bueno, obviamente está comparando, pero en líneas generales el gráfico de eficiencia, el gráfico de potencia de par motor de un híbrido arranca con el eléctrico y continúa con el de combustión. ¿Sí? Bueno, refrigeración, dividir, eficiencia, obviamente lo que hablábamos recién. Y bueno, y aparece este otro fenómeno que encontramos acá, que es la energía se recupera frenando. O sea, acá lo que aparece en los vehículos eléctricos y en los híbridos también, es este concepto de la regeneración de la energía. Obviamente se puede regenerar energía hasta un cierto nivel, en donde la energía es muy grande, no tengo la capacidad de cómo captarla. Acá en este caso la puedo regenerar a través de esta máquina que, además de ser reversible, también puedo transformarla en motogenerador, ¿sí? O sea, esta máquina puede funcionar como motor y puede funcionar como generador. Además, esa es la reversibilidad y la cuestión de la inversión de giro que me sirve para avanzar y también para retroceder. O sea, lo hago todo con la misma máquina. En líneas generales, este tipo de componentes son desarrollados específicamente para cada uno de los vehículos. Tienen un desarrollo tecnológico impresionante. Además de la parte de la electrónica de potencia, tienen algunas características muy especiales, como obviamente utilizan cobre de alta calidad y utilizan tierras raras para la parte de los imanes permanentes. Por lo que, bueno, no son motores tradicionales, sí, obviamente tienen muchísimo desarrollo y no es un dato menor.
pasamos al otro gran componente de los vehículos eléctricos, que son las baterías. Las baterías, en realidad, inicialmente lo que hay adentro de una batería son celdas, que es esto, que parecen pilas, ¿sí? La más común es esta que está acá, que es la 18650. Todas estas pilas se acomodan juntas, se alinean y obviamente se van soldando, armando packs, ¿sí? Como se ven acá. Estos packs obviamente después se unen y conforman una batería completa. A esto se le dice celda, a esto se le dice pack y a esto se le dice batería, ¿sí? Acá encontramos en dónde se alojan, porque se pueden alojar, como las baterías tienen esta forma, se pueden alojar en los chasis, generalmente se lo ponen en los centros donde baja la gravedad del vehículo, porque obviamente son elementos muy pesados, ¿sí? Estos packs estas baterías tienen que estar monitoreadas por la parte de electrónica de potencia, que la encontramos, por ejemplo, acá en este lugar o acá, en donde tiene su BMS, que el BMS verifica temperaturas de celda, temperatura del conjunto de batería, temperatura, bueno, un montón de otros lugares dentro, zonas de la batería. Verifica también sobre corrientes, sobre tensiones, tensiones de celda, equiparamiento de tensiones de celda con las de al lado. Bueno, hay un montón de tecnología que está aplicada en el BMS, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hablar de dos temas de las baterías. Primero vamos a hablar de los incendios y después vamos a hablar del litio, que creo que son los temas como más puntuales cuando nos ponemos a hablar de baterías de litio, ¿sí? Obviamente el primero es el riesgo de incendio. Todos hablan de obviamente los autos eléctricos son peligrosos, eh, las baterías son peligrosas. Bueno, la realidad, acá encontramos qué es lo que sucede con el litio, ¿sí? ¿Por qué suceden estos siniestros? ¿Y qué es lo que pasa dentro de esa celda a nivel químico, ¿no? Las causas de por qué puede suceder eso son aplastamiento, obviamente ante un golpe, ante un incidente, sobrecalentamiento, como nos puede pasar con cualquier elemento de litio, inclusive el teléfono, sobrecarga de tensión y de corriente por, bueno, un mal manejo de la carga de esa batería. Y ahí aparecen diferentes estadios en donde a diferentes valores de temperatura suceden diferentes cosas. El litio en líneas generales obviamente es un elemento dentro de la tabla periódica que está muy cerca del hidrógeno, tiene muchísima capacidad energética y así como tiene mucha capacidad energética es muy fácil desestabilizarlo, ¿sí? Este proceso se llama avalancha térmica o embalamiento térmico también. Acá les dejo algunas notas y algunos links en donde hay clarificaciones con respecto a lo que es el riesgo de incendio, ¿sí? Acá tenemos otro aspecto que hablan siempre del litio, de las baterías de litio que Argentina debería fabricar. Bueno, esto en realidad, este gráfico es súper claro y nos viene a decir cuánto litio tiene una batería. Acá hay diferentes configuraciones, diferentes tecnologías. De este lado están las 4 que se utilizan más y bueno, si nos ponemos a fijarnos cuánto litio tiene cada una de estas 4 tecnologías, encontramos que el litio tiene estos poquitos, ¿sí? Estos poquitos que está acá. En realidad, una batería de iones de litio dentro del total de la masa tiene aproximadamente el 2% de litio. Después el resto hay otros componentes que quizás sean más complicados, ¿sí? Como lo es el cromo, por ejemplo, o como lo es el cobalto, ¿sí? Después obviamente siguen teniendo plomo, hierro, tienen mucho componente de hierro, mucho componente de cobre también, así que bueno. Así que cuando les dicen, cuando hablamos del tema del litio y que porque en Argentina hay litio, podríamos fabricar baterías, la realidad es que
faltan muchísimos otros componentes para hacer una batería. Tienen muchísimos más componentes. Y cuando hablamos también del litio, acá este gráfico está buenísimo porque nos muestra qué es lo que estamos minando en todo el mundo, ¿sí? Y cuando vemos, por ejemplo, acá encontramos el cobre, el aluminio, y cuando buscamos el litio, no me acuerdo ni dónde estaba, porque era menor, o sea, no es una cuestión mayor la parte de extracción de litio, ¿sí? Por eso cuando hablan de minería y de qué podemos hacer con respecto al litio, hay que tomarlo con pinzas. Acá está el litio, acá lo encontré, estaba chiquito. Con respecto a otros metales que son necesarios, también se necesita muchísimo más cobre para todo para lo que es electromovilidad, porque no solamente aparte de la batería, sino también la parte de los motores, los conductores, o sea, hace un tiempo leí un estudio que hablaba que del futuro de la electromovilidad, el problema no es la extracción de litio, de que vaya a haber litio, sino que es más complicado que aparezca, que haya cobre. Y bueno, volviendo al tema del litio y Argentina, este gráfico nos muestra que obviamente hay muchísimo más litio en otros lugares del mundo, Chile, Argentina, y la gran zona donde se encuentra el litio es en Australia, y aparecen otros elementos que son más complicados, ¿sí? Como por ejemplo el cobalto. Las baterías están migrando a tener una tecnología que no dependa del cobalto, porque obviamente en la República del Congo, la extracción de cobalto, que obviamente ellos tienen la mayoría de lo que es el porcentaje de extracción de cobalto, tiene que ver con la mano de obra infantil. Así que bueno, hay el desarrollo de nuevas tecnologías apuntan a no tener más cobalto justamente por estos motivos, ¿sí? Pero bueno, el desarrollo de nuevas baterías tiene que ver con, bueno, mucha investigación. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es sistemas de recarga, que vimos recién estas baterías, pero queremos saber cómo las cargamos, ¿sí? En líneas generales, en lo que es recarga de conducción, existe hoy en día también lo que es la recarga de inducción, pero todavía no está desarrollada al 100%. Hablamos en conducción, vamos a encontrar obviamente dos tipos de recarga, lo que es la recarga en corriente alterna y lo que es la recarga en corriente continua. No nos tenemos que olvidar que lo que estamos cargando es la batería y la batería se carga en continua, ¿sí? Es una batería de continua, entonces tengo la opción de cargarla directo en continuo a través de este tipo de sistemas, o tengo la opción de cargarlo en alterna y obviamente hacer una conversión a continua, ¿sí? Obviamente dentro de estos tipos de configuraciones también aparecen potencias de cargas que tienen que ver obviamente con los niveles de tensión. Acá estamos hablando de tensión monofásica, acá podría ser trifásica. Esto tiene que ver con cargas estrictamente en electrolineras. Y de este lado lo que nos encontramos es, bueno, ¿cómo lo enchufo el auto? ¿Cómo enchufo este auto al lugar de donde sale energía? Bueno, existen dos opciones, con cables del tipo desmontable o si no con cables del tipo obviamente conectados al dispensador de energía. En este caso estamos viendo algo como un wallbox, pero también existen estas opciones que son las de estaciones de servicio en donde tienen lo que se les llaman las mangueras, que son cables en realidad, para alimentar los vehículos. ¿Qué tipo de conectores vamos a encontrar en Argentina? Bueno, los que tenemos acá, tipo 1, tipo 2, obviamente dependen de la marca y dependen del tipo de vehículos. Por default, todos tienen que tener carga en alterna, porque siempre tengo que encontrarme con esta opción, y a medida de que el vehículo o es de mayor gama o tiene una mayor capacidad, empiezan a aparecer diferentes opciones de carga en continua. Acá hay una comparativa muy copada que tiene que ver con, en este caso, la comparativa de dos vehículos que tienen dos
capacidades de batería diferentes, ¿cuánto demoro en cargarla en diferentes potencias? Siempre y cuando estemos hablando de que la batería está descargada al 100%, ¿sí? Entonces, en este vehículo que tiene una batería de 27 kilowatts hora, cargándola a 50 kilowatts, que sería la opción de mayor potencia, demoro 35 minutos. Y a medida que me voy bajando de potencia, demoro cada vez más, ¿sí? En donde, bueno, acá 3,7 es la opción domiciliaria, que es lo que tenemos acá. Bueno, esto es generalmente lo que es más común, ¿no? Esto está apareciendo hoy en estaciones de servicio. Y acá está la comparativa contra un vehículo que tiene mayor capacidad, siempre hablando de que la batería se descargó al 100%, que es un escenario que no existe, la descarga al 100% de la batería, pero bueno, para la comparativa no sirve. En resumen, mientras más capacidad tengo, más tardo, obviamente, y mientras mayor sea la potencia, menos tardo, obviamente, en tiempo de carga. Esto es como llenar una pileta. Si lo lleno con una manguera más fina, voy a tardar muchísimo más que cargándolo con una manguera mucho más gruesa. Así que cuando hablamos de recarga de vehículos, nos encontramos con todas estas opciones, ¿sí? Yendo un poco más a lo que es técnico, para los que les interesa, la recarga de los vehículos obviamente está regulada de alguna manera. En este caso la norma IEC 61851 establece los modos de carga, en los cuales cargar un vehículo eléctrico no es solamente dispensarle energía, sino que cuando enchufo un vehículo a su dispensador de energía, pasan varias cosas. Obviamente, primero, el transporte de energía. Segundo, que hay un nivel de comunicación, el dispensador de energía y el vehículo tienen un intercambio de datos, de información, obviamente en el caso de que se pueda pagar. Se reconocen mutuamente, hablan todo un protocolo de comunicación muy especial, y aparece algo que es la equipotencialidad. Cuando un vehículo se está cargando, se tiene que poner al mismo potencial eléctrico que su dispensador de energía, ¿sí? Porque obviamente aparece otro aporte de corriente. Entonces, ante una falla tiene que existir la posibilidad de que se pueda descargar. Esos son quizás los tres factores más importantes de lo que es esta unión entre el dispensador de energía y el vehículo en sí. Bueno, teniendo en cuenta todo eso, aparecen estos 4 modos de carga que los regula la IE 61851. En Argentina están regulados por la normativa AEA 90-364-7-722, la cual estrictamente prohíbe el modo 1. Este modo está prohibido en Argentina, no se puede enchufar un auto directamente a un toma. En el medio tiene que haber un piloto de control, o sea, tiene que haber este tema de la comunicación y tiene que haber algo que regule lo que es la equipotencialidad y bueno, algunas otras cuestiones más. Después, obviamente, los modos van variando según la cantidad de energía o la cantidad de corriente en este caso. Y la metodología, ¿sí? Esto es un conector Yuko, acá puede ser un cable, ¿sí? Obviamente con algo muy parecido a lo que sería un cargador de baterías de notebook. Físicamente se parece a eso, pero no es. En este caso es un cargador, un wallbox, y en este caso es un cargador de continua en una electrolinera, ¿sí? Bueno, dijimos que enchufábamos el auto, que aparecía ese cable, pero también no sé cómo lo voy a enchufar, esos tomas, qué forma tienen. Bueno, dentro de lo que es alterna y continuo existen estas dos diferenciaciones bien marcadas, en donde aparece, por ejemplo, obviamente el Tesla, que tiene su conector y su sistema de recarga propio. Aparecen los GTV, que son para los vehículos chinos, ¿sí? Y después el resto del universo se separa por tipo 2 y tipo 1, están en alterna, y para continua, el combo 1 y combo 2. También existe obviamente el CHAdeMO para algún tipo de otros vehículos. En Argentina lo que se adopta es tipo 1, tipo 2, combo 2
y CHAdeMO. El resto de las configuraciones no se utilizan. Hay algunas características mundiales de interoperabilidad, en donde los fabricantes de autos se ponen de acuerdo con los fabricantes de recarga, y bueno, hay algunas marcas que sí trabajan asociadas a algunas marcas de cargadores, y bueno, ahí se ponen de acuerdo. Pero en líneas generales, vos con tu vehículo podrías ir a cargar a cualquier lado. Y bueno, hablando de carga, aquí en Argentina, ¿dónde cargo? Todo bien, esto es mundial, pero quiero saber qué es lo que hay acá. Bueno, en Argentina lo que encontramos acá, y obviamente están todos los datos de referencia, tenemos 230 cargadores en todo el país, que acá están separados, son cargadores semipúblicos, ¿sí? Generalmente estos acá no están incluidos los que sí están en las estaciones de servicio, que hay varios en Argentina, hay varias estaciones de servicio que las deben haber visto, que tienen puntos de recarga en continua. Y después lo que aparecen son estos, por ejemplo, esto es una captura de una imagen de la aplicación del DS7, en donde te indica dónde tenés puntos de recarga. Generalmente los mapas, ahora están surgiendo algunos mapas que unen a todos los cargadores, pero en líneas generales tiene que ver con la marca propietaria, con la marca propia del cargador, ¿sí? Bueno, obviamente a medida que crezca el sistema de recarga, es un acelerador de la electromovilidad. Se disminuye también de lo que sufren las personas que tienen autos eléctricos, que es de la ansiedad de rango, porque bueno, si me quedo sin energía eléctrica, me quedo ahí, no tengo opción de hacer nada. Y bueno, cada vez va creciendo más, ¿sí? Bueno, hablando de autos, vamos a ver qué es lo que hay en Argentina. Antes vamos a hablar un poquito de historia. Está bueno, en realidad lo incluí acá, pero más que nada para ver esto, ¿no? El quiebre. El quiebre de qué pasaba en 1910. Había muchísimos autos eléctricos y bueno, con el bajo costo del combustible, la popularidad de carros, bueno, de autos como el Forte, que hubo también versiones del Forte en eléctrico, pero obviamente no se eligieron, se avanzó directamente por el motor de combustión. Experiencias, bueno, tenemos acá hay varios, sí es el primer auto eléctrico de este tipo. También lo que tenía era una característica que tuvo el primer vidrio curvo que apareció en un vehículo, ¿sí? Además de obviamente la motorización eléctrica. Acá tenemos el caso emblemático de General Motors, del GM1, un gran vehículo en una época equivocada. Y después tenemos algunas opciones ruso, creo que era. Acá tenemos un Porsche Taycan, una de las maravillas modernas. Acá tenemos una flota de taxis eléctricos en España, creo que es esto en 1940, por ahí. Y este es un vehículo ruso, si mal recuerdo. Así que bueno, hay opciones, o mejor dicho, se venía trabajando, ¿sí? La situación actual, de esto que estábamos hablando recién, que casi era jovista, digamos, bueno, estos gráficos son actuales, son reveladores. La realidad es que, como vemos acá, el 13% del total de los autos que se venden hoy en día en el mundo son eléctricos, ¿sí? Acá considera eléctricos los puros eléctricos y los híbridos enchufables. Y como vemos acá abajo, el porcentaje cada vez aumenta año a año, año a año. ¿Qué es lo que se vende en el mundo? Y también mostrando de alguna manera el dominio, ¿no? Tenemos los primeros, tenemos uno, dos y dos Teslas tenemos. Y después tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete vehículos chinos de BYD. Pero este no, pero el resto son todos de BYD. Y después tenemos acá esta opción del ID4, un vehículo de Volkswagen. Eh, Nada, se ve todo, está acá, cada vez va creciendo más. Obviamente faltan un montón. La idea de Tesla, estaba leyendo el otro día, es fabricar 20 millones de vehículos eléctricos anuales, están en 7 millones.
les falta muchísimo más. Falta muchísimo, además de las metas globales para bajar las emisiones, consideran de llegar al 2050 con el 100% de los vehículos eléctricos. Además de todos los vehículos eléctricos que se tienen que fabricar, se tienen que reemplazar los que ya están de combustión. Y la realidad es que fabricando 20 millones de vehículos por año no alcanzamos para hacer el recambio a nivel global, ¿no? Ventas, sí, porque acá estaba bueno este gráfico porque nos ubica a nosotros. Si bien es muy grande, la mayoría de las ventas se hacen en China, en Norteamérica van aumentando, obviamente, va aumentando todo. Y nosotros estamos acá, ¿sí? En otros, sí, en Latinoamérica. Obviamente somos uno de los mercados más pequeños. Y ahora hablemos de qué es lo que pasa en Argentina, porque todo viene en el mundo, pero queremos saber qué es lo que pasa acá. Estos son datos de Sioma y donde vemos a través de los años, desde enero del 2018 hasta junio del 2023, cómo fueron los patentamientos de vehículos eléctricos. Acá en vehículos eléctricos, incluye los eléctricos puros, los híbridos enchufables y los híbridos comunes, ¿sí? Y también mete otros vehículos que no son de la categoría M, que es la categoría vehicular, sino que incluye también algunos de categoría L7. Y este gráfico también es muy interesante porque a medida que van aumentando los años, a medida que van pasando los años, aumentan la cantidad de modelos. Hoy en día en Argentina, entre todas las opciones electrificadas, hay alrededor de 52 modelos diferentes, que bueno, ahí en el link van a poder encontrarlo, ¿sí? Y otra cosa que aparece acá es la tecnología, o sea, en Argentina, inicialmente, como les dije al principio, aparecían los híbridos comunes, los tradicionales. Acá empezaron a aparecer tibiamente los mild hybrids, que son los naranjas, ¿sí? Y acá empezaron a aparecer los híbridos enchufables, que son los amarillos. Los eléctricos puros recién empezaron a aparecer acá en el 2022, hay muy poquitos. O sea, van aumentando, pero eran tecnologías que anteriormente no se comercializaban por una cuestión de costo, por una cuestión de beneficios también. ¿Qué hay en Argentina? Acá puse algunos de los que hay, ¿sí? de lo que existe. En donde encontramos, bueno, el Toyota Corolla Cross es el que más se vende, que más se está vendiendo en Argentina. Arrancó también la Ford Kuga. Vehículos de alta gama, como el Audi e-tron, vehículos utilitarios, Calgoo, ZE, hay muchísimas en Argentina dando vueltas. Físicamente no se las puede diferenciar con las tradicionales. Nissan Leaf, hay varios en sus dos configuraciones. El año pasado aparecieron estas versiones híbridas enchufables, como la BMW X3, el Peugeot 3008, el D7. Toda la familia de Volvos, que también son de alta gama, y también aparecieron este tipo de vehículos que son city cars de fabricación nacional, como el Cero Eléctrico Tito, hay otro que se llama Volt y algunos más dando vuelta por ahí, ¿sí? En líneas generales quise poner así como variado de lo que hay, pero hay muchísimo más también. Hay muchos mild hybrids que, bueno, están en el listado, pero no los incluí. ¿Qué nos depara el futuro acá? Me interesó poner esto porque dentro de todo lo que vimos recién, bueno, de ahora para adelante, ¿qué nos toca hacer? Y ahí tenemos dos caminos. Está lo que va a suceder a nivel Estado, que obviamente tiene que ver con nosotros, depende de las elecciones que hagamos, y después está lo que podemos hacer nosotros como personas, ¿sí? como particulares, las decisiones que podemos tomar. A mí me pareció interesante esto, la verdad que mi intención no es hacer política ni nada de eso, porque no vamos a hablar de partidos, pero sí me pareció interesante desde investigar en cada una de las plataformas de los políticos qué tienen para ofrecer con respecto a lo que es la parte sustentable y obviamente en la parte de electromovilidad, ¿sí? Hice un pequeño análisis en las tres plataformas de cada uno para mencionar
en qué se están ocupando, ¿no? Bueno, en lo que encontramos en el candidato Massa es que, no voy a leer todo, después obviamente lo van a poder ver y abajo están las fuentes, pero en realidad está alineado con la metodología que se viene manteniendo hasta ahora y con los objetivos puntuales, ¿sí? Reducir las emisiones para un 50% para el 2050, en líneas generales, ¿no? Fomento de energías renovables a través de, bueno, planes del Estado. La candidata Bullrich en realidad tiene algunas emisiones un poco más, más laxas, en lo que es materia de reducciones y fomento de energías renovables. El candidato Milei estrictamente no tiene propuestas específicas, pero bueno, habla de cuestiones de libre mercado y de quitar regulaciones que distorsionen el mercado. Bueno, son puntos de vista diferentes. En lo que es electromovilidad, bueno, el candidato Massa, en lo que es la infraestructura de carga, propone redes nacionales. La candidata Bullrich propone incentivar la inversión privada. Milei no propone nada específicamente, pero bueno, defiende la libertad de que cada uno pueda abastecerse de la manera que más le convenga, ¿sí? Obviamente siempre hablando de la desregulación del mercado. El apoyo a la industria nacional de vehículos eléctricos. Massa en realidad está bastante alineado con lo que es el proyecto de movilidad sustentable. Bullrich va más por la importación y exportación de vehículos, dejando quizás de lado un poco lo que es el modelo nacional, del modelo de producción nacional. Milei no pone ninguna medida específica, sino que obviamente, como dije anteriormente, quitar las restricciones de los distintos actores del mercado. Y en lo que es educación y conciencia ambiental, bueno, planes sociales en realidad es bastante vago, todas las propuestas, pero bueno, nada, había que mencionarlos de todas maneras. Volviendo a lo que es las decisiones personales, porque recién hablamos de lo que podría llegar a suceder con el Estado con el gobierno, con el Estado que toque, las decisiones de cada uno, ¿no? Acá es muy interesante porque diferentes acciones tienen diferentes impactos, niveles de impacto en las emisiones y obviamente en el cambio climático, en donde, bueno, encontramos cosas muy básicas, ya casi algunas están hechas, cambiar a lámparas de bajo consumo. Bueno, lavar la ropa a mano no está bueno, pero tiene un impacto moderado. El reciclaje se está haciendo, lavar con agua fría, bueno. Y acá aparece la primera decisión personal: cambiar el coche convencional por un vehículo híbrido. Además de que es una decisión personal, y tiene que ver con una gran inversión y con una decisión en la inversión. Que bueno, tiene que ver justamente con eso, con una decisión personal. ¿Influyen un montón de factores? Sí, obviamente influye si puedo cargarlo en mi casa, si tengo un beneficio para comprarlo, si puedo hacerlo compartido, qué tipo de vehículo es. Bueno, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. Y después pasamos a las de alto impacto, bueno, algunas, bueno, dieta basada en verduras, y la primera que aparece es utilizar un coche eléctrico o compartido. Comprar energía verde, reducir los vuelos transcontinentales, bueno, si hay que hacerlo. Vivirse en el coche, manejarse en bici, tener un hijo o menos de dos. Bueno, esto tiene que ver con las decisiones de cada uno, pero hay muchas decisiones que tienen que ver con el transporte, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el transporte en realidad es algo que nos trasciende a todos, porque todos nos movemos constantemente. O aunque los que no nos movamos, que tengamos que movernos por un trabajo o por lo que sea, de última consumimos bienes, que los bienes también vienen justamente viajando. Entonces, cuando nos damos cuenta de todas esas cuestiones,
podemos hacer algunas acciones para mejorar justamente. Bueno, pasar a, no sé, el transporte público en el caso que se pueda, o por ejemplo hay algunas plataformas plataformas de servicio vehicular como Cabify o Uber que apuntan a la mitigación de las emisiones. Bueno, hay un montón de decisiones privadas, ¿sí? O sea, imagino que cada uno en su intimidad dice, ¿cómo puedo aportarle a esto? Y bueno, cuando uno lo decide, tiene que ser consciente con esa decisión. Vamos a llegar un poquito a las conclusiones finales, que ya me recontra pasé de tiempo. Bueno, ¿qué podemos hacer desde lo que nos toca? Como primero, estar abiertos a escuchar acerca de una nueva realidad. Esta nueva realidad existe, en Argentina llegó y cada vez se va a hacer más masiva. La verdad que negarlo es una burrada, no se puede negar el cambio climático, obviamente, la cuestión de la electromovilidad. ¿Cómo nos toca hacerlo? Bueno, capacitarnos, interiorizarnos, conocer el tema, participar de estas charlas. Hay opciones en las cuales uno puede participar de diferentes espacios, como asociaciones, como la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos, o si uno quiere dedicarse a estudiar, hay opciones como el IFS 31, o bueno, hay una tecnicatura también en la Universidad de Hurlingham. Hay un montón de cosas para hacer. Conocer del tema o interiorizarse, leer, preguntar. Hoy en día la información está y se puede investigar. Tener un sentido amplio de la problemática, obviamente, no es solamente el tema del auto en sí, es el tema de la recarga, hay cuestiones sociales, hay cuestiones tecnológicas, hay cuestiones ambientales, y bueno, no hay que desmerecerlas, ¿no? Todas son importantes y todas son transversales justamente a este tema que es la electromovilidad. Ser agente de cambio desde la posición que elijamos. Como lo que dije antes, dentro de la capacitación hay un montón de opciones. Y si uno de última no quiere estudiar o no querés ser comunicador, o bueno, aunque sea ser comunicador en casa, traer el tema a la mesa, charlarlo. O, nada, hay un montón de estadios en los cuales uno puede tener mayor o menor interacción con las acciones que puede hacer. Y bueno, esa es la posición que elegimos y hay que ser conscientes con eso. Y como último, y lo que dije también es una de las posiciones, la divulgación, ¿sí? Compartir la información, abrir el diálogo, escuchar a los jóvenes, escuchar a los grandes también. Nosotros somos la generación del entendimiento, porque tenemos que entender a nuestros viejos que no les importa la electromovilidad o no les importa el cambio climático, y también tenemos que transformar todo eso y dejarle algo bueno a nuestros hijos, ¿no? Así que bueno, nada, son muchos temas que uno puede hacer y puede por lo menos estar en sintonía con todo eso. Bueno, hemos terminado. Gracias por el tiempo. Eduardo, ¿nos estás por ahí? Sí, cómo no. Janina, en principio, muchas gracias por haber aportado todos los conocimientos que hemos tenido. Y entonces hay algunas preguntas que quieren hacer. Los Dale. invito a los participantes que están, si quieren tener la amabilidad de prender su cámara para que sea un poco más simpático la conversación. Y hay algunas consultas que han hecho y que directamente Bueno, los invitaría a que lo hagan en forma directa. Por ejemplo, Federico Loto tenía algunas preguntas para realizar y simplemente le sugeriría que abra el micrófono y que nos diga qué es lo que quería preguntar. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? hola, ¿qué Bueno, tal? la consulta más que nada era, digamos, con respecto al tema de incendio en vehículos eléctricos, si
si Sí. sabés o si se sabe si se está trabajando en algo con respecto a los matafuegos o en alguna normativa relacionada a eso, digamos, porque sé que, digamos, que cuando se produce un fuego, digamos, de este origen es complicado, digamos, extinguirlo. Y bueno, lo otro era más que nada con respecto al reciclaje de baterías, si se está haciendo algo acá, qué porcentaje se recicla, si se sabe algo, o Ok, qué se hace en el mundo y qué se hace acá, digamos. perfecto, dale. Bueno, te respondo a la primera pregunta con respecto a lo que es extinción de vehículos. Hace poquito los bomberos de Policía Federal de Argentina han participado en una capacitación y bueno, están adentrándose en las nuevas técnicas para apagar estos nuevos siniestros. La realidad, y obviamente lo están haciendo con un montón de pruebas. No quise compartir información porque era muchísimo, fue muy largo, pero obviamente hay muchísimo para hablar de eso. El tema de baterías es extenso y es súper interesante. Puntualmente, lo que es matafuegos, hay unos matafuegos especiales que se llaman F500, que en realidad lo que hacen es ante un electrolito que se libera de la batería, al ser tan inestable, lo que hace es bajarle la temperatura para tratar de apagarlo. El litio lo que tiene, o mejor dicho, las baterías de iones de litio y en toda su combinación, son propensos a volver a encender, ¿sí? Se encienden. Cuando hay una batería siniestrada, la dejan en un depósito y capaz a las 4 horas se vuelve a encender o vuelve a tomar temperatura. En ese sentido, hay un montón de dispositivos en el mundo. De hecho, hay diferentes organizaciones de defensa civil y de rescate que ya han trabajado y tienen procedimientos desarrollados para justamente ese tipo de siniestros, no solamente el incendio, sino también el siniestro con un vehículo eléctrico o híbrido, ¿sí? Eh, Así que bueno, acá en Argentina está iniciando, ¿no? No es que está en cero, sino que se está iniciando y se está trabajando en ese sentido. Y con respecto a lo que es reciclaje de baterías de litio, en lo que es baterías de almacenaje, la tendencia, lo primero es que obviamente cuando una batería tiene un ciclo de vida, ¿sí? Que está entre los 8 y los 10 años o una determinada cantidad de ciclos de carga y descarga. Pasados esos 8 o 10 años, la batería no es que no sirve, sirve, pero no carga a su capacidad máxima. Normalmente en algunos mercados lo que se hace es se lo pasa a autos de segunda mano, ¿sí? Que eso en Latinoamérica en algunos mercados se hace. Y en el caso que no quieran pasar a vehículos de segunda mano, pasan a lo que es almacenaje estacionario, ¿sí? Hay una tendencia muy fuerte de las baterías que se utilizan en autos eléctricos, se desarman, se le hace toda una trazabilidad a las celdas, porque las celdas obviamente tienen que estar en un estado muy específico para volver a ser utilizadas, y se arman bancos de baterías que obviamente tienen otro BMS, otro tipo de control. En lo que es reciclaje específicamente de baterías de celdas desarmadas, hay plantas en todo el mundo. Se está viendo, recién hace poquito, hace unos meses, salió una directiva de la Comunidad Europea que habla del reciclaje, de cómo tiene que ser el post de la vida de las celdas, de los packs y de las baterías. Hay muchas plantas en el mundo en la cual tienen procesos industrializados para hacer el reciclaje, porque no es sencillo, obviamente hay procesos específicos donde muelen toda la celda y por diferentes tipos de procesos separan los materiales que se tienen que volver a utilizar. La idea es, como funciona hoy en la mayoría del mundo, las baterías de plomo tradicionales para baterías de arranque y de alimentación de periféricos, en donde la gran mayoría de sus componentes son reciclados, ¿sí? La idea es apuntar a que todos estos materiales que tienen las baterías de iones de litio se vuelvan a utilizar, no pueden estar durmiendo en algún lugar porque son materiales muy valiosos, no solamente desde la parte monetaria, sino que son muy valiosos
de lo que costó extraerlos. Así que en ese sentido se están ocupando. Están viendo a ver cómo lo van a hacer, si la responsabilidad va a caer en el usuario, o va a caer en la marca que fabrica la batería o la marca que genera el vehículo. Están viendo ahí cómo va a ser ese tema. Bueno, Janina, hay varios comentarios de participantes que dicen, por ejemplo, Adrián, excelente presentación. Fabián Gómez, muy interesante el tema de electromovilidad y muy clara la explicación. Mir dice, la verdad estuvo bueno. Gustavo Martínez, muy buena la presentación, muy interesante el tema. César dice algo parecido, felicitaciones Janina, tengo que salir, saludos a todos, gracias César. Bueno, en principio les diría que todos aquellos que quieran volver a escuchar la conferencia que nos ha dado Janina van a estar seguramente la semana que viene en YouTube Copime, donde se vuelcan todas las conferencias que el Copime normalmente ofrece, así que estas van a estar a su disposición. Esto además lo comento porque hay algunos que comentaban o querían saber si el PowerPoint se iba a distribuir. Sí, no solamente se va a distribuir, sino que va a estar la conferencia completa. Así que en ese sentido, las dudas que se pueden ir generando, con mucho gusto la podemos después derivar a la Comisión de Ingeniería de Electromovilidad y tanto Janina como los demás componentes, en la medida que podemos contestar a las inquietudes que tienen. Les comento además que como hay una serie de comisiones adicionales en el COPIME, por ejemplo, la Comisión de Ingeniería contra Incendios y Explosiones, ha sido solicitado por parte de la mesa directiva la profundización con respecto al análisis de qué es lo que ocurre en la posibilidad de incendio en el caso este de electromovilidad. Así que desde ya que va a ser más complementario lo que podamos ir aportando durante el año y seguramente Janina va a tener más información. Bien, Bueno, no sé si estamos ya finalizando, posiblemente haya alguna pregunta más, si no, directamente daríamos por finalizado la conferencia. Si hay alguno que quiera preguntar algo, por favor, saque, digamos, el mute de su micrófono y háganos la pregunta que Una, crean conveniente. una pregunta nomás. ¿Quién es Gracias, el que está Janina. hablando? Por favor, Adrián así. Miguel, Adrián, ¿qué tal, Adrián? ¿qué Sí. tal? Buenas noches a todos. Bueno, Janina, gracias por la presentación excelente. Y gracias. te hago una consulta. En este modelo, me estoy imaginando una vacación a Mar del Plata y si alguien pensó en las colas para cargar las baterías con el tiempo que tardarían, con el que se tarda en cargar una batería de un auto. Todos conocemos la teoría de cola de estadística, la cola que se armaría para cargar baterías, cuántas estaciones hacen falta, en esos modelos matemáticos. Alguien pensó, pues está muy bien esto de invertir en estaciones de servicio, pero ¿qué movilidad? ¿Qué implicaría? ¿Se estudió eso? ¿Viste algún estudio en tu investigación de esto? Sí, ¿Hay hay varias experiencia ya? empresas, sí, de hecho, el típico viaje a Mar del Plata Ujú. eh, está cubierto. Hoy en día, si querés irte con un eléctrico a Mar del Plata, podés hacerlo y a otros lugares, a Córdoba, por ejemplo, también. Claro, pero hay pocos autos, a eso me refiero. Si esto se masifica, Sí, obviamente. A medida que se hay vaya masificando, aparecerán también más puntos más de estaciones. recarga, ¿sí? Más Ujú, estaciones. Y obviamente dentro de esas estaciones, el tema de la recarga también tenés que asociarlo pensando en cuán descargada está esa batería. ujú. ¿Sí? La batería no está descargada al 100%, no vas a estar 4 o 5 horas cargando. Ok. ¿Sí? Suponete, a mitad de camino vas a tener aproximadamente la mitad o menos de la batería descargada, Mm, en donde también puedes hacer otro tipo de cargas de ocasión a mitad o a los cuartos o no exactamente a la mitad, sino que tiene que haber disponibilidad de puntos de recarga, ¿sí? No es necesario. Sumado a eso, el tema de la, perdón, el tema de la carga de vehículos en estaciones de servicio, hoy en día está, si bien hay cargas en alterna y cargas en continua, pero generalmente está asociada a las cargas en continua, que son las ujú. cargas de ocasión en grandes potencias. Y la realidad es que hoy en día en Argentina tampoco existen
no existe tanta oferta de vehículos que carguen en esa potencia, ¿sí? Es todo gradual esto. Pensalo como el modelo cuando aparecieron las estaciones de GNC, en donde se iban convirtiendo los vehículos a GNC y a medida se iban haciendo la red cada vez más extensa, ¿sí? Claro. No es primero el huevo o la gallina. Está bueno que aparezcan puntos de recarga porque fomentan la utilización de los vehículos. Obviamente te quitan esa ansiedad que mencioné hace un ratito de que te vas a quedar sin un punto de recarga. Y también está buenísimo que se fomente la compra y la masificación de vehículos en sí. Tiene que ir de la mano. La realidad es que en algunos países funciona como políticas público-privadas, ¿sí? Porque hoy en día cada uno de estos puntos de los que hablamos tiene que ver con privados que los instalaron, ¿sí? Imagino que obviamente cuando salga la ley de electromovilidad y en su apartado de recarga y de sistema de recarga, obviamente aparecerán un montón de puntos de recarga públicos y que, bueno, de alguna manera estén gestionados por el Estado, ¿no? Pero la realidad es que hoy en día todos estos avances, y que son muchísimos, ahí yo mencioné 230, pero después hay privados que están en las aplicaciones que tienen puntos de recarga y los brindan a cualquiera que los necesite, ¿sí? Ujú. Yo Ok. conozco muchísima gente que viaja en autos eléctricos y sabiendo dónde están los puntos de recarga y sabiendo que el punto de recarga está ok para cargarte, te acomodás el día. Ok. ¿Sí? Bien, Gracias. hay varios participantes que también mandan mensajes felicitando. César dice, muy buena presentación, felicitaciones Janina. Flavio, excelente composición, exposiciones, felicitaciones. Pablo Catalá, excelente la presentación. Y muy solvente la presentadora. Javier, muy interesante y buena información, excelente Janina. Felicitaciones a todos. Bueno, evidentemente creo que ha sido muy exitoso, Janina. Creo que si yo digo en forma general que todos están muy satisfechos, creo que a lo mejor me quedo corto porque sería muy satisfechos. Fue muy linda la explicación. Es un tema muy amplio, vos lo has desarrollado muy bien. Seguramente, como acá dicen, que quisiéramos tener más charlas en adelante. Seguramente vamos a preparar alguna charla más, a lo mejor con temas muy específicos, pero como introducción a la electromovilidad ha sido realmente extraordinario como mensaje inicial. Así que, Buenísimo. si estamos de acuerdo, saludamos a todos. Así Si es. querés saludar, Janina, a todos Nada, y gracias entonces a le todos por decimos su buenas noches tiempo. y que tengan un buen apetito y que disfruten de lo que queda de la noche. Janina, escuchamos tus últimas palabras entonces. Bueno, nada, gracias a todos, gracias al Copime por brindarme este espacio. Y bueno, nos mantenemos en contacto, ahí están los datos míos, de mi empresa, y bueno, quedamos a disposición para cualquier pregunta que tengan. Les mando un abrazo y descansen. Bueno, buenas noches entonces y gracias por la participación. Nos seguimos viendo en cualquier otra oportunidad. Nos damos entonces un saludo general. Adiós. Hasta luego.